Continuamos aquí en sincronía. Gracias por estar aquí con nosotros en esta noche. Vamos a pasar a la mesa política de todos los jueves aquí en sincronía. La noche de hoy vamos a platicar sobre las movilizaciones, sobre las protestas, bueno, por supuesto, las protestas que hemos estado viviendo los capitalinos desde hace unos días de los maestros de la CENTE, y que a esta se va a sumar una protesta que viene para el próximo domingo. Exactamente este domingo, desde hace unas cuantas semanas, Andrés Manuel López Obrador convocó a una gran asamblea en el Zócalo capitalino en defensa del petróleo y en defensa también de la economía, porque bueno, es una protesta para también repudiar y tomar las acciones de resistencia civil pacífica en contra de esa intención que tiene la derecha de gravar los alimentos y de gravar las medicinas con el IVA. El día de hoy exactamente se supo la noticia de que, bueno, como siempre los empresarios habían recomendado, porque ven que los empresarios están siempre recomendando, sabemos que este gobierno en especial, pues es un gobierno de facto, es un gobierno patrocinado, impuesto por los empresarios, por los intereses creados, por los intereses de las grandes oligarquías, por los intereses precisamente de aquellos empresarios a los que Carlos Salinas en su sexenio les regaló muchísimas cosas, entre ellos medios de comunicación. Por eso ahora se entiende que los medios de comunicación estén totalmente sosteniendo a este gobierno de facto, a este gobierno de publicidad, a este gobierno de copete. Y bueno, ahora estos en realidad no hacen recomendaciones, los empresarios mexicanos no hacen recomendaciones, están simplemente haciendo valer su voz porque ellos son los verdaderos jefes de Enrique Peña Nieto. Ellos son los verdaderos jefes de el que se llama presidente de la República, de este hombre que nunca debió ser gobernador del Estado de México y nunca debió estar en la política. Él se debió de haber dedicado a la telenovela, él se debió de haber dedicado a ser, no sé, a Fernando Colunga en las grandes novelas de Televisa, pero nunca, jamás presidente, gobernador ni presidente. Bueno, pues los empresarios le pidieron que se aumente, no que se aumente, que se grave el IVA a las medicinas y a los alimentos, porque dice es necesario. Y fíjese, uno de los argumentos más contradictorios, dice es necesario este IVA para terminar con la pobreza extrema y el hambre en nuestro país. Fíjese qué contradicción, pero no es que yo me esté equivocando al darles esta noticia o este argumento, así es como ellos lo están diciendo. Simplemente dicen que se grave el 5% del IVA a los alimentos, pero que se combata la pobreza y se combata el hambre que hay en nuestro país. Bueno, pues ese es el argumento de los empresarios. A esto se suma, evidentemente, las protestas muy fuertes que están en las calles de la CENTE. La CENTE ha estado defendiendo no solo sus derechos como maestros, no solo de una manera digna para defender lo que tienen que defender, porque se trata ni más ni menos que de su trabajo, de donde ellos comen, sino también defendiendo la educación gratuita, lo que ya hemos hablado aquí también de los fundamentos de la educación a partir de Lázaro Cárdenas y de cómo es una lucha legítima. También hemos visto estas movilizaciones, hemos visto cosas que no habíamos visto en otras movilizaciones ni en el 2006, que era, por ejemplo, ir a alterar el orden público, por ejemplo, en el aeropuerto, el bloqueo al aeropuerto. Esas son acciones que Andrés Manuel no quiso tomar en aquel 2006, cuando más de 2 millones de personas abarrotaban las calles de la Ciudad de México. Prácticamente el Distrito Federal le pertenecía a la izquierda y a las órdenes de López Obrador, y él no quiso ir. Bueno, pues los maestros lo han hecho, es decir, está ahí un foco rojo muy intenso. Y por otro lado se suma la manifestación que va a tener este domingo en la asamblea que convocó desde hace unos días Andrés Manuel López Obrador, y entonces decimos, las luchas de izquierda, las luchas progresistas, las luchas justas están encontrando un cauce, pero a la par, este cauce, Ulises, que te agradezco que estés con nosotros, tú eres titular del programa, pero que estés específicamente en esta mesa política, estas luchas están encontrando un cauce sin duda peligroso para las élites, peligroso para la oligarquía,
peligroso para el sistema porque en este momento están en alerta máxima, se encuentra amenazado por la sociedad. Y si no me equivoco, y tú me dirás si tú crees lo contrario, los gobiernos tiranos, los gobiernos productos de fraude, los gobiernos represores siempre le temen y le tienen un pavor tremendo a las manifestaciones, a los gritos, a las protestas de la calle, de la sociedad. Así que bueno, tenemos estos tres ingredientes, Ulises, más los que tú y Marta en estos momentos quieran agregarle a este caldo que se está cociendo, ¿cómo se le puede decir? Ya está hirviendo, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Ulises? Buenas noches. Buenas noches, definitivamente ya está hirviendo, como dices tú, la situación ya está bastante tensa. Mm, Nos tardamos demasiado, yo creo, y yo pienso que no estuvo dentro de su perspectiva, dentro de los escenarios, quizá, bueno, igual y sí estuvo, pero creo que no era de los más importantes o plausibles de sus escenarios que el CENTE fuera a ser la punta de lanza para poder eh, alzarse simbólicamente con el estandarte de la resistencia. Quiero decir esto porque los maestros, y de ahí viene también que los hayan denostado tanto, están ahorita expresando en su movimiento múltiples resistencias y múltiples oposiciones, ¿no?, a todas las políticas y los planes que se han estado llevando a cabo últimamente por parte, bueno, de la gente que ya hemos estado analizando en este programa y que tú ya acabas de decir que son las élites dominantes y las élites dueñas del dinero que no cesarán hasta hacerse de los bienes de la nación, hasta desarraigar a México, hasta despojarlo y hasta reducirlo todavía más a su condición de granero, de enclave neoliberal, ¿no? De granero de Estados Unidos, en el sentido que lo que buscan las grandes metrópolis es desarraigar a la gente y acabar con los recursos, porque las grandes metrópolis a su vez son grandes centros de consumo que son los que están devastando al planeta y devastando la biodiversidad y la biosfera en general en este planeta. Y pues México a través de las reformas estructurales, con la reforma educativa como uno de sus arites principales, porque pues, ahí está la ideología, la represión ideológica presente, está tratando de despojar de todos los recursos posibles a esta gran América Latina, ¿no? Y sobre todo a México, ¿no? Que no se le deja escapar a este país porque es un vaso comunicante con el resto del bloque latinoamericano y es un centro estratégico al cual Estados Unidos, desgraciadamente, a través de todas sus influencias y todo su poder, al igual que los organismos monetarios internacionales, no quieren ni dejarán escapar a menos de que algo suceda. Y parece que esto, bueno, puede estar sucediendo ahorita. ¿Qué es este algo? Que una resistencia contra una de las reformas provoque una reacción dominó. Tiene mucho que ver también que la polémica, pero a final de cuentas necesaria, intervención de Andrés Manuel López Obrador, erigiéndose otra vez como uno de los también estandartes o emblemas de la resistencia y la oposición a los gobiernos de derecha, se convoque a una movilización en el Zócalo originalmente pensada para hablar y para oponerse ya de manera clara, para declararle la guerra a la reforma energética a través de Morena, la polémica Morena, y de otros, bueno, y de los seguidores y las filas, ¿no?, que están alrededor de Andrés Manuel López Obrador y todo lo que tiene que ver con él y que, pues, que son cientos, miles y millones, ¿no? Y a esto se van a unir, pues yo creo que esto también era algo que no muy se esperaban, porque yo creo que le apostaba en hasta Jonathan mucho al decaimiento moral después de la aprobación de la reforma de una manera tan artera, de una manera tan abusiva y de una manera tan cínica, como diría César Iglesias en la sección de economía, ¿no? A través de cinismo histórico, como dice, ya lo dije nuestro compañero de economía, a través de este cinismo histórico, lo único que lograron, en lugar de dar un golpe moral y debilitar el ánimo de los movimientos y de evitar el ánimo de la resistencia, lograron atizarla.
porque ahora ya no se trata solamente de un grupo que está jugando todavía con la negociación, esperando, presionando por un lado, por otro sentándose a la mesa con Gobernación, con la SEP, con las diferentes instancias institucionales, sin entregarles la total confianza, sin dejar de apretar los botones de la protesta en la calle, de la presión a nivel de espacio público. Ya no están en ese nivel, ahora ya están en el nivel de un sector, de un gremio muy numeroso, cuya parte disidente es más numerosa que la parte oficializada, institucionalizada y cómplice del sistema, y este gremio ya está en un estado de ira. Con lo cual no quiero decir que esta ira se esté virtiendo necesariamente en una locura asesina, ni mucho menos, sino esta ira está tomando un cauce de reacción en cadena, se está contagiando, está despertando la indignación de muchos sectores de la sociedad que no tienen voz en los medios y que no serán televisados, por supuesto, como ninguna revolución, y están generando un clima en donde ya hay una animadversión total. Por eso es cierto lo que dices tú, Jonathan, de que se está llegando a una crisis y a una tensión de la liga bastante peligrosa y a lo mejor hasta un poco inesperada para las perspectivas y los cálculos de los centros de poder. Porque estos cálculos, repito, esperaban que después del ejercicio de este cinismo histórico, robándole el término a César otra vez, utilizando este cinismo histórico, iban a dejar patente a través también de los mensajes de Peña Nieto, a amedrentar, a debilitar, a intimidar a los movimientos y a los grupos de resistencia, haciéndoles saber que ellos son dueños del país, que ellos son dueños de las acciones, que ellos son dueños de la economía, que ellos son dueños de nosotros mismos como personas y que no hay nada que los pueda detener. Y esto, en lugar de debilitar, de provocar un decaimiento, está provocando un estado de efervescencia, de enojo múltiple, al cual ya se están uniendo otras causas. Ya lo habían hecho antes, pero bueno, la forma en que los maestros manejaron a discreción sus movimientos en los últimos meses y en las últimas semanas para escapar al control represivo del gobierno, provocaron que no siempre o fuera posible que otras instancias, que mucha gente que los apoyaba estuviera in situ ahí en los lugares en donde estaban, en donde bloqueaban, en donde se manifestaban, incluyendo al CENTE o a gente común que los apoyara. Y a pesar de eso, el CENTE había estado ya en algunas movilizaciones, si mal no me acuerdo, y ahora se da esta concentración simbólica que es como un punto de partida y que se debe de manejar como un punto de partida para una lucha que ya rebasa la reforma educativa, que es una lucha contra la reforma educativa y lo que simboliza, aun cuando ya haya estado aceptada e institucionalizada y oficializada por el Pacto por México, por este Pacto por México, enemigo de México como tal. Y a pesar de que ya hubo esta aparente victoria por parte de los centros de poder, todavía hay una oposición y todavía hay una crítica y todavía hay una labor grande de concientización ante los medios, y obviamente esta resistencia va a seguir a través de las aulas y de los procesos de implementación que se van a tratar de hacer de esta ley, para la cual Emilio Chaufet ya levantó, por cierto, con Carmen Aristegui, su amenaza con el despido y su amenaza con la falta de pago y su amenaza con el castigo a quien no se someta a lo que ya fue aprobado, dice él, por la voluntad general. Cuando que me lo pongan en la cara de Emilio Chaufet, yo le diría que no sabe qué es la voluntad general y que ese tipo de democracia que él practica, que no es tal o lo es muy poco, no tiene nada que ver con la voluntad general. Pero así lo dijo. Y creyeron que esto iba a doblegar a la gente y en realidad no lo está haciendo. En realidad, este punto de partida es una confluencia de diversos movimientos. Si mal no me acuerdo, el Barzón también va a estar por ahí, el ESME, es decir, lejos de lo que ellos quieren, que son segmentar las causas, segmentar los intereses de clase por parte de cada una de estas luchas. Lo que se va a dar el domingo 8 es de analizarse, porque se está dando, al contrario, una confluencia y una especie de conciencia en cadena de que el enemigo es común y que lo que le está afectando a los maestros les está afectando a todos. Esperemos que López Obrador, por supuesto, también salga de su habitual, pues no habitual, pero sí eventual timoratez y a veces conductas temerosas que por los fantasmas que trae acerca de las imágenes negativas que se formaron alrededor de él,
y se convierta en uno de los protagonistas una vez más de esta lucha, invitando y amalgamando y articulando todas las causas víctimas en primera instancia de sindicales y no sindicales y otros movimientos de las reformas estructurales, porque víctimas somos todos, todo el pueblo mexicano, el grueso del pueblo mexicano que no tiene el poder económico y político, y que esto sea un punto de partida para que de aquí en adelante ya lo piensen dos veces y empiece ya a nivel nacional toda una movilización que no, que los lleve a replantearse por lo menos esta conducta cínica y abusiva que han estado presentando. Ira asesina, dijiste, Ulises, del que no hay ira asesina de los maestros, no, pero sí hay una ira asesina que es muy peligrosa y que me alarma muchísimo, pero una de las armas principales del gobierno, de la élite económica, que son los medios de comunicación, locutores, periodistas, asusando a la represión. Y esto ya se está permeando también a muchas de las personas proclives a escucharlo, que incluso están pidiendo, alguien en Twitter, una muchacha, bueno, su avatar es de una muchacha, que dice: lo que falta del DF es una matanza de maestros. Y hoy José Cárdenas pidiendo, burlándose de Mancera, diciendo que por qué no saca ya, no, que aquí no hay ni tanques de agua ni nada para poder reprimir a los maestros. Una gran irresponsabilidad. En Ruanda fueron los locutores, los medios de comunicación los que provocaron una matanza espantosa. ¿Eso es lo que quieren aquí? Claro, aquí la van a ocultar, ni siquiera tienen los pantalones para responsabilizarse en el momento de lo que hacen. Seguro la ocultarán y la meterán abajo de la cama, los cadáveres, o no sé en dónde, como Polet, ¿no? Los van a meter abajo de la cama. Pero sí me espanta muchísimo, porque esta irresponsabilidad impresionante de locutores, como digo, de pseudoperiodistas que ya de plano, sin ningún pudor, ya están incitando a esto. Y llama la atención también que esto que no lleva la reflexión a la gente, que la gente lo siga como zombie, que le haga caso a toda esta policía del pensamiento único, como leí ahí que le llaman a estos medios de comunicación, porque hay gente que dice: sí, estoy muy de acuerdo con la lucha de los maestros, sí, estamos muy mal, pero no, es muy justo todo, pero no es modo que afecten derechos de terceros. ¿Quiénes son los terceros? Todos vivimos estamos en el mismo barco. Terceros solamente sería un marciano, porque no entiendo eso de minimizarlos. Les importan los derechos de los taxistas, los derechos de los maleteros del aeropuerto, pero los derechos de los maestros les vale un cacahuate. Dicen que son los niños pobres, niños que los están dejando sin clases. Bueno, los maestros están luchando también por el derecho de los niños, porque nadie va a querer ser maestro con esas condiciones laborales. Ya no va a haber maestros que quieran. En Estados Unidos eso ha pasado. O sea, disminuyeron el número de maestros y la calidad de la educación pública, con el mismo modelo que se quiere aplicar aquí, ha sucedido. Y están defendiendo también los derechos de los niños. Pero esta reverberación, esto repetir y repetir como loros lo que dicen los medios, o sea, por un lado, ellos saben dentro de sí y su razón les dice que es justo, pero no, siguen teniendo todo eso de que no te tienes que portar bien, te tienes que someter. No es de buena educación protestar, no es de buena educación pedir lo justo. Eso es muy grave. Y sí, como dicen, esperemos que AMLO el domingo se dé cuenta que es un momento histórico, que ya no puede estar con medias tintas, con esos, como dice Julio Hernández López de La Jornada, con esos discursos amorosos que ya no han servido. Sigue yendo con Sergio Sarmiento, sigue yendo a los medios de comunicación principales, bueno, yo sé que los necesita, pero sigue ninguneando los medios alternativos. Bueno, esperemos que por lo menos este domingo tome en cuenta que es una situación coyuntural decisiva en nuestro país, y que se dé cuenta de que es el punto de ir para un lado, y de tratar de impedir que repriman y que haya más sangre de la que debe existir, y que ya hemos derramado demasiado con tanto miedo, con tanto temor, y pues ya a ver qué sucede.
No pocos analistas dicen que Andrés Manuel López Obrador, que incluso la lucha tan fuerte, tan aguerrida de los maestros ya no va a ser ni siquiera de alguna forma parada o podríamos decirlo, cuál sería la mejor manera para poder decir aplacada por López Obrador. Es decir, los maestros están decididos, por lo que se ve, a llevar hasta las últimas consecuencias la lucha a través de las calles. Y lo que estamos viendo en los medios es que se está preparando, evidentemente, lo que estoy diciendo lo digo con responsabilidad, se está preparando una masacre en contra de los maestros. Es decir, se está preparando no solo una masacre en contra de los maestros, sino también se está preparando una masacre en contra de todos los que están en contra de estas injusticias que hemos visto no solo en los 9 meses de Peña Nieto, sino en los últimos veintitantos años, 30 años del neoliberalismo, diría también César Iglesias, mal llamado neoliberalismo. La realidad es que sí es un momento crítico para el país, pero también creo que es un momento de muchas oportunidades. Creo que si el pueblo sale a las calles, creo que si, como ustedes bien apuntaron, la gente deja de pensar en que somos nosotros y son ellos, y nos ponemos a pensar que ellos están en el mismo barco que nosotros y que ellos también somos nosotros, porque también son pueblo, porque también sufren la carestía, porque también sufren la violencia, porque también sufren la opresión, entonces este país podría cambiar y entonces podríamos darle una patada muy fuerte, un golpe muy fuerte al sistema, al priismo que viene con todo para reprimir, para asesinar, para desaparecer, para callar, para que no se escuche la voz de los que estamos protestando y de los que hemos estado en la lucha democrática por mucho tiempo. Y esto creo que es importante decirlo. Enrique Peña Nieto quiere pasar a la historia, pasó como un gobernador asesino, como un gobernador represor con Atenco, como un gobernador que violó, que mandó a violar o que justificó o que permitió o que omitió la violación a mujeres y quiere pasar también como un presidente asesino. La realidad de nuestro país es que ya lo hicieron este 1 de septiembre y en los días posteriores a lo que lo que llamó el informe. Hay reportes de que miles de maestros fueron bloqueados en carreteras del Estado de México, por cierto, un estado totalmente gobernado por el PRI, por esa mafia priista. Los bloquearon para que no arribaran al Distrito Federal. Es más, desgajaron cerros, retuvieron autobuses, obstaculizaron las vialidades para impedir la manifestación, que esta manifestación de maestros fuese mayor. Y de repente los maestros pues no estaban solos, porque en estas marchas también ha habido jóvenes olvidados, jóvenes que no pueden entrar a las universidades. También hay vestidos de movimientos en contra de Televisa, en contra de la imposición presidencial, salieron anarquistas, salieron amas de casa, salieron obreros, salieron empleados, salieron gente de izquierda, de la escuela, de las aulas, de la docencia, y creo que estamos llegando a un momento en el país en que si dejamos solos a los maestros, si dejamos solos a los que van a salir este domingo a defender el patrimonio nacional, va a ser más fácil que nos repriman y va a ser más fácil que los desaparezcan o va a ser más fácil que los neutralicen como solo el PRI sabe neutralizar. ¿Cuál es la manera de neutralizar? Desaparecerlos. Esa es la manera, esa es la táctica del PRI. Entonces, si nosotros como ciudadanos permitimos esto, yo creo que yo sí estaría pensando que el pueblo tiene el gobierno que se merece. Creo que ya es tiempo de que salgamos, de que entremos a la lucha, de que nos concienticemos y creo que ese México incluyente de Peña Nieto que dijo en el informe, ese México en paz, ese México de educación, ese México próspero y ese México de responsabilidad global, es muy fácil verlo desde una carpa escondido en su patio trasero de Los Pinos, porque la realidad está en las carpas de los maestros valientes que están en el Zócalo y de los miles que esperemos salgan este domingo 8 a esta asamblea, pese a que también el gobierno del Distrito Federal se está comportando como un vil chantajista al estar chantajeando a López Obrador de que primero desalojen a los maestros, quieren utilizar un chivo expiatorio, quieren utilizar a López Obrador para desalojar a los maestros y una vez que termine la asamblea de López Obrador, a lo mejor ahí llenarlo de granaderos que se están preparando para la represión. Eso es lo que la información que tenemos y información fidedigna que tenemos de distintas fuentes. Así que esto es lo que puede pasar el domingo y los días que vengan, Ulises. Así es, no dudo que sí tengan este plan. Yo creo que la perspectiva ahorita para estas élites dominantes tienen un gran negocio en puerta, no lo van a dejar ir. ¿Cómo se van a comportar?
digamos, el gobierno mediático que está encargado de administrarles sus intereses, en este momento ya tiene un polvorín. Michoacán es un polvorín, está en un estado de guerra civil confusa y múltiple, en donde están involucrados narcotráfico. Está involucradas autodefensas, están involucrados movimientos de resistencia y guerrilleros ya de alguna de preexistentes, está el ejército, están grupos paramilitares. La situación es muy confusa, la gente vive totalmente espantada, no hay paz en Michoacán, es un laboratorio de lo que se espera en todo el país. Realmente, si lo que le están apostando las grandes élites mundiales es a una lógica de la disminución poblacional por parte de personas que no pertenecen a sus grupos raciales aceptados, híbridos o tradicionales, acotados obviamente por la posesión de las grandes riquezas multinacionales y que de alguna manera estorben, ¿no? Como lo han estado haciendo muchos grupos aquí en México y muchas etnias que todavía son muy numerosas y que se oponen al desarrollo de la industria tal y como ellos la proponen, esta industria depredadora. No van a tener miramientos y digamos, este gobierno de Enrique Peña Nieto fue diseñado para eso, fue diseñado para la aniquilación en todos los sentidos, a gran escala, pequeña escala, de baja intensidad. El clima de violencia que se está viviendo en Michoacán y que ya está prácticamente fuera del control del gobierno, podría ser un laboratorio de lo que se puede esperar a la larga en todo el país, porque parece no importarles que haya estallidos sociales múltiples a partir de la aplicación de las medidas que van a incrementar la pobreza y, digamos, como tú dices, Jonathan, es totalmente absurdo que pretendan disminuir la pobreza empobreciendo a aquellos que van a pagar la supuesta ayuda a los pobres, que a su vez van a tener que comprar alimentos, ¿sí? Y enseres y demás cosas, artículos de consumo básico que también van a elevar su costo. Es insostenible, no se necesita ser economista, no se necesita ser experto en el área fiscal para darse cuenta de que esto es una ridiculez, es decir, es un atentado contra la inteligencia. La perspectiva que tienen ellos es esta, es la represión, pero también, por lo tanto, pues, el control. Yo digo que los mismos medios nos van a ir avisando a través de sus noticieros, a través de esos flujos de control que tienen en las televisoras, en las empresas, van a ir dando indicios de cuáles van a ser sus movimientos. De inicio, el escenario es la represión, pero para la represión tienen que contar también con un grueso de la opinión pública que se sienta amenazada en sus intereses de manera estúpida y que crea que está protegiendo, que diga y enarbole que está protegiendo o reclamando las clases de los niños, cuando a muchas de las personas que están reclamando clases para los niños pobres no les interesan esos niños pobres, ni siquiera les interesa que existan. Los niños son un pretexto inconsciente a nivel psicosocial que está tomando la gente para, digamos, de salir al paso de lo que llamamos en psicología social la disonancia cognitiva. Es decir, como dice Marta, ¿no? Hay una desestructuración y una incongruencia ahí entre lo que saben que es cierto y lo que les dicen los medios, lo que saben que es lo correcto, pero lo que también constituyen sus propios intereses, y los niños son una manera de salir al paso. Es decir, son un pretexto interno de grupos y sujetos para poder solventar la ansiedad que les provoca esto y proteger, según creen ellos, sus propios intereses, ¿no? Cotidianos, a través de la denostación del grupo que sienten, porque bueno, esto también es un indicador. A este grupo, este grueso de la opinión pública que dice Marta que ya tiene una ira asesina y que se está difundiendo desgraciadamente, que ya tiene una lógica del exterminio, muchos contra los profesores, también tienen esta lógica del exterminio porque están viendo que las autoridades a través de sus mensajes mediáticos, a través de su control, de sus discursos, ya no están alcanzando a explicar en su totalidad lo que está sucediendo. Y cuando este grueso de la población, cuando estas masas, por llamarlas de alguna forma, cuando estos grandes grupos poblacionales reaccionarios que están llenos de temor gracias a los medios de comunicación en contra de las resistencias, caen en un temor y se tragan el cuento de que estén siendo amenazados en sus intereses, en sus propiedades, en sus patrimonios y demás, lo que reaccionan con ira también.
Pues es un escenario difícil el que se está planteando aquí, Sí. y yo creo que los mismos medios nos van a dar los indicadores de cuáles van a ir siendo las estrategias a través de los discursos, las manipulaciones discursivas y Ya retóricas está. que vayan presentando a través de las diferentes formas que tienen, ¿no? Creo eso, estamos terminando ya la mesa, creo que ya están, los medios ya están poniendo la pauta y la pauta es la represión y desde el momento, desde que los micrófonos se está pidiendo ya el uso de la fuerza. Yo no había visto en los últimos años algo tan, una campaña en contra de un movimiento que pidiera así realmente las armas o la represión o el que se callen o el que se repriman. Yo no lo había visto en los últimos años algo esto, bueno, ni siquiera en el 2006 con el plantón de López Obrador, vi que desde los medios se pidiera tanto como ahorita y se le metiera en la cabeza a la gente ese odio a los maestros para reprimirlos. Pero bueno, como tú dices, vamos a ir viendo, midiendo los tiempos y vamos a decirlo. Se está terminando el tiempo. Yo nada más les quiero que busquen la columna del día de hoy que escribió Ricardo Monreal. Podemos o no estar de acuerdo en algunas cosas, sabemos que él es una persona no de izquierda, es una persona de centro, por cierto, un poco más progresista de aquellos que se decían guerrilleros y de izquierda, y no tiene en verdad desperdicio leer su columna del día de hoy, su experiencia como gobernador en Zacatecas con los maestros, con la CENTE, es buenísima la columna. Él en su gobierno metió a secretario de Educación a la disidencia, exactamente, a la persona que dirigía la CENTE y no al CENTE, y habla de su experiencia. Es una columna interesantísima que en verdad deben todos leer. Nosotros nos vamos a ir rápidamente a música, el tiempo se nos está acabando y regresamos porque todavía tenemos un poquito más aquí en sincronía. Vamos con música y regresamos.